Ok, pues bueno, se inicia la octava sesión de nuestro curso. Ya estamos ya terminando, nos faltan escasas sesiones, ¿no? Estaremos revisando ya prácticamente las aplicaciones de la cuestión del poder sobre el lenguaje y la cultura. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a comentar la lectura que ya revisaba. Bueno, de hecho, revisaron una lectura y un video, o la lectura también de Guy Debord. Y pues bueno, sobre todo vamos a profundizar un poquito más en Judith Butler, que es una autora, un personaje totalmente icónico, que ahora se pone mucha relevancia precisamente en la agenda política de género, agenda de identidad, etcétera. Y pues bueno, vamos a revisar, ¿no?, que entre toda esta dimensión que nos interesa a nosotros de ver las cuestiones del lenguaje, nosotros trataremos de ubicar conceptos muy precisos respecto de lo que es la performatividad, que es un concepto de Austin y que nos va a llevar a determinar la cuestión pragmática del lenguaje. Vamos a ver en este sentido que aplicado a la agenda política social o la dimensión del lenguaje de la vida cotidiana, pues bueno, va a tener ciertas características sobre la significación misma respecto de lo que decimos, en cómo aquello que decimos puede implicar aquello que podemos decir daño moral, una cuestión ideológica, libertaria, etcétera, ¿no? En ese sentido, ya también aterrizado sobre el tema, al final ya vamos a darle como también la vinculación con esta agenda pues marxista de los años 70, que es la parte de la crítica de la industria cultural, de la sociedad de masas, etcétera, ¿no? Por decir, en un sentido, ¿no?, esta aplicación de la masa, ¿no?, respecto del espectáculo, etcétera, ¿no? Vamos a ver, bueno, aquí no se ve muy claro en la diapositiva, quizás sí se vea dentro de la grabación, pero Judith Butler, pues bueno, es egresada de la Universidad de Yale, y pues bueno, está ubicada dentro de estas inclinaciones postestructurales. Bueno, habíamos visto en algún momento que era el estructuralismo, toda esta parte de Saussure, la reflexión cultural, simbólica, por ahí incluso Levi-Strauss también lo manejaba. Al final de los años 80 viene la crisis de todas estas teorías sociales. Bueno, más allá, sobre todo las teorías críticas, pero dentro de la perspectiva estructuralista, que es una agenda sobre el discurso, sobre el lenguaje, también se perdió un poco también esta parte teórica, ¿no? Entonces, en esta dimensión, Judith Butler, pues bueno, se presenta más que nada en sus textos 80s, 90s y 2000s, con cierto tipo de temáticas que inclinan al estudio del sujeto. En este sentido, hablar del sujeto dentro de la actualidad, ¿no?, de 80s, 90s, estamos reflexionando de qué pasó en esa época, ¿no? Se cae el muro de Berlín, se cae obviamente toda la agenda crítica, etcétera. Y entonces hay un reposicionamiento de la idea del sujeto. El sujeto de algún modo siempre había sido como, pues, aludido en esta visión antropocentrista, desde el siglo de las luces, bueno, obviamente desde el Renacimiento, etcétera, todo un proceso histórico. Y entonces, en esta dimensión, pues bueno, hay mucha gente que viene a retomar incluso las lecturas hegelianas, ¿no? Incluso Slavoj Zizek, que ahora que está muy de moda, también es una lectura marxista desde el punto de vista hegeliano, ¿no? Entonces, por ahí, de hecho, se ha puesto muy en boga, ¿no?, como retomar a Hegel antes de hablar de Marx, porque con el marxismo, como que de algún modo ha sido como muy aniquilado dentro de la perspectiva no teórica, sino más bien desde la perspectiva como alrededor de la imagen, ¿no?, del marxismo, ¿no? Y tenemos estos personajes tremendos y horribles, de horrible discurso, como es Gloria Álvarez, ¿no?, que por ahí se han escuchado, esta mujer que aboga por liberalismo
capitalismo a ultranza, ¿no? Etcétera, ¿no? Que se hizo famosa por un libro ahí de esta literatura tipo de Sandburg, ¿no? En contra de del populismo, ¿no? Sudamericano, ¿no? Pero muchas veces si se pone de un punto de vista así medio pobre, ¿no? Pues no se va a profundizar sobre una teoría crítica, ¿no? Incluso en el debate de Jordan Peterson contra Slavoj Zizek, Peterson fue como muy laxo, ¿no? Analizó panfletos, ¿no? Pero bueno, es como la visión crítica del sujeto. Entonces, en esta dimensión, algo sucede a partir de los 70, que es un poco las luchas sobre todo feministas y también sobre todo que vieron, por ejemplo, esta película de Nick, que toda la población gay en Estados Unidos comienza a tener una relevancia en términos de pues, defender sus derechos, ¿no? Derechos humanos, ¿no? Ya, obviamente, en los 60 pues, ya había existido, obviamente, toda esta dimensión de las minorías, ¿no? Sobre todo, bueno, que ya ni hablar de minorías, ¿no? Toda la población afrodescendiente, ¿no? En Estados Unidos, pues, obviamente, tuvo un papel importante, ¿no? Y en este papel, ¿no? La teoría feminista de los 70s y 80s, pues bueno, se comienza a replantear precisamente la dimensión de género, ¿no? Que es ahorita el gran boom, etcétera, que no es nada nuevo, ¿no? Entonces, Judith Butler va a ser ahorita, de hecho, no tiene mucho, creo que la semana pasada le dieron un honoris causa aquí la UNAM, estuvo aquí. Entonces, es un personaje, ¿no? Pero, pues bueno, hay veces en que la literatura pues, trasciende al autor, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es más dentro de abogar precisamente desde esta agenda. Tiene varios libros, ¿no? Que mezclan mucho la dimensión de la visión discursiva y entender la discursividad como aquello que nosotros enunciamos, hablamos, decimos, pero sobre todo que actuamos, ¿no? Esto va a ser muy importante con su relación de análisis. Obviamente tiene varios textos, por ahí se ve ahí la recapitulación ahí de los libros, ¿no? Género en disputa, mecanismos psíquicos del poder, ¿no? Y nosotros que vamos ahorita a reflexionar del lenguaje, poder e identidad, que es del 97, fíjense, ya tiene pues ya 2 décadas, ¿no? Entonces, pero es vital, sobre todo para estas generaciones que están retomando toda la cuestión de la agenda de género, ver desde dónde viene, ¿no? Porque es muy importante este autor, sobre todo porque es de las, o sea, no es la primera feminista ni es la primera que habla de género, pero sí dentro del discurso que estamos abordando políticamente social. Obviamente dentro de esta dimensión se está planteando, ¿no? No solamente hacer boga sobre la parte inclinada, ¿no? Como había sido en los 70s, solamente reconfigurar la idea de género en la visión desde la visión feminista, sino plantear precisamente toda esta agenda de las identidades, ¿no? De cómo se autodescriben las personas dentro de la sociedad, que tiene que ver mucho con la palabra. De hecho, en algún momento un amigo decía en algún momento que, bueno, la palabra es muy importante de cómo nosotros nos identificamos en la sociedad. Sabemos que la identidad, en términos lingüísticos o incluso lógicos, la identidad significa igualdad. Pero la identidad en términos sociales es como una especie de proyección hacia algo que no es igual a nosotros, ¿no? Puede ser me identifico con el Estado, ahorita el día de hoy, pues, se van a identificar con la selección mexicana, pero la persona que está jugando no es igual a la que está viendo, ¿no? No tiene esas características, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Es una proyección, es una identidad representativa. Entonces, en esos términos, pues bueno, cuando ves que algunos de tus compañeros, ¿no? Tienen la misma credencial de la UNAM, pues te identificas como estudiante, ¿no? Pero no significa que seamos iguales, ¿no? O sea, el término de igualdad es, incluso hasta en los robots, no se cumple, ¿no? Pues que plantea la inteligencia artificial con variables, ¿no? Pero
ahí llegaremos a las teorías lumanianas, ¿no? De la teoría del caos y que no todo se cumple dentro de la misma lógica, porque está muy de moda el multiverso, ¿no? Precisamente hablando de que habría muchas alteridades, ¿no? Cambiando una pequeña cosa se altera todo, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? Por ahí. Pero bueno, dentro de esta identidad, ¿no? Que proyectamos con un congénere, una persona con cierta misma afiliación, política, social, como sea, tratamos de hacer una predicción. Entonces mi amigo decía, bueno, cuando yo iba en la preparatoria, yo tardé mucho en identificar la palabra, por ejemplo, gay, ¿no? Entonces, o decir que era homosexual. Entonces, yo no tenía como la manera de decir qué soy, ¿no? O sea, más bien tengo una inclinación que otros no tienen. Y entonces, cuando encuentro la palabra, yo puedo decir, o puedo afirmar. Entonces, en esa dimensión también sucede, ¿no? Cuando está, sobre todo pensando en el habla, ¿no? O sea, cuando ya hay un vocabulario compartido, ya podemos hablar de algo, ¿no? O también esa persona me decía, bueno, que me gustan dos personas al mismo tiempo, ¿no? Quiero estar con las dos, somos una piedra. Y ahora se habla de poliamor, ¿no? Entonces, y que bueno, el poliamor, así como lo pintan, realmente no es solamente una cuestión sexual, ¿no? Es más así como de pensar en el día a día que hacen tres personas viviendo en un mismo domicilio. O sea, eso es división del trabajo también, ¿no? ¿Quién va a tirar la basura? ¿Quién hace esto? Etcétera. Es como una especie de familia. O sea, la fuerza aquí de identidad radicó en una palabra, porque ya se hacía, ya existía, pero al presentar la palabra, entonces esa palabra ya ahora se ve identidad, o sea, es lo que sucedió. Pero no había una palabra como se significaba, y aquí es donde la visión que se significaba, sí, era un sentido de pertenencia. Y hablando de, obviamente, que en realidad es lenguaje, es el habla que me permitió a lo mejor asumir este posicionamiento, ¿no? Porque vamos a pensar, un ejemplo X, ¿no? Donde tú a lo mejor no sabes identificar, por ejemplo, en una película de terror, ¿no? Por ejemplo, nunca ves el monstruo a veces hasta el final, ¿no? Ya cuando el tipo es Scooby-Doo, ¿no? Le quitan, es tal persona, ¿no? Algo así pasa con las palabras, ¿no? La palabra monstruo viene de mostrar, que es algo que se muestra. Entonces, de hecho, es como algo tautológico, ¿no? Monstruo, mostrar, ¿no? Como que le digo algo que es, como no existía esa palabra, pues lo invento, en realidad. También pasa con las enfermedades, ¿no? Entonces, personas que tienen una dolencia aquí, no se sienten fatigadas, y dicen, oye, tienes diabetes, ¿no? Y lo asumen. Entonces, primero, en el lenguaje coloquial, pues a veces, no, pues ya me agarró la diabólica, etc. Dices, bueno, ya tengo, tengo diabetes, como una posición de decir, soy diabético. Y es como una, no es que sea como un deseo de la identidad, sino es como un proceso de conocimiento y de significación. O sea, no es como gratuito, así como, yo quiero tener diabetes, ¿no? O sea, yo entre mis identidades, no, quiero ser diabético, pues nadie quiere. Y lo mismo, o sea, nadie, pensando en la parte, a lo mejor, de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De cuando, de tus preferencias sexuales, pues nadie dice, es que yo de repente ahora quiero ser gay, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor ya la inclinación ya la tiene, ¿no? Y o ser poliamoroso, ¿no? Y a lo mejor encuentras la palabra y dices, bueno, no es algo que yo haya inventado dentro de mi acción, o sea, esa acción ya existía, esa preferencia ya existía. Entonces, obviamente aquí hay una confrontación que se ha dado muchas veces
diálogos precisamente actualmente dentro de las teorías de género, y los biólogos, etcétera, ¿no? Sexo es biológico, ¿no? El género es una construcción social, etcétera, ¿no? Pero bueno, de aquí precisamente viene todo este rollo, fíjate, de la cuestión identitaria, ¿no? Judith Butler, pues obviamente va a reflexionar mucho sobre toda esta cuestión en donde la cuestión cultural está muy guiada precisamente con las prácticas discursivas. En cómo hablas, en cómo te dicen incluso, ¿no? Que es algo que va a ser muy interesante con el fenómeno queer, que es lo que va a reflexionar también la autora, ¿no? Que es precisamente las categorías, ¿no? Cómo enunciamos precisamente determinar quién es mujer, quién es hombre, quién es homosexual, etcétera, que sucedió muchas veces en los 70 en respecto a la cuestión de la identidad sexual. En esa parte, en la discursividad, precisamente respecto de cómo se pintaba a una pareja homosexual, y aquí me adelanto un poco a lo que señala Guy Debord, ¿no? Con la sociedad y el espectáculo. Hace algunos años hubo una película de Paco del Toro, lástima que me confunde la regla, y el Paco del Toro es un cineasta que es un cineasta cristiano, ¿no? Hizo una película que creo que aludía a una caricatura de unos gays que adoptaban un niño, ¿no? Todo un discurso ahí maniqueo de que eran malos los gays, etcétera, es muy criticado, y además, sobre todo, lo peor es que esa película se estrenó en la Cineteca Nacional, creo, algo así. Entonces, imagínense, digo, esa persona creo que solamente una vez tuvo creo que su ópera prima, no me acuerdo cuál fue, en algún momento fue reconocida, después se dedicó a hacer cine como un cristiano, tiene una película sobre la Santa Muerte, con la Santa Muerte, pero en esta película, no me acuerdo el nombre, pero ahí googleenlo en IMDb, pero precisamente es una caricatura como las que hacían las películas de ficheras sobre los gays, así como las locas, como que pero es interesante porque este tipo de teatralidad que se daba muchas veces en los 70s y los 80s, de pensar, por ejemplo, en la loca, como el gay, como el clásico estereotipo de la estética, ¿no? El gay, la estética, como, que además no es lo mismo ser transvesti que ser gay, ¿no? Es totalmente, ya no puedes ponerlo en un mismo conjunto de veces. En ese sentido se plantea que, pues, bueno, toda esta caricaturización, ¿no? O sea, pues al final es una discursividad viéndola desde una visión muy particular. Aquí lo interesante es que alrededor de este hay muchos universos simbólicos, ¿no? Que se plantean, ¿no? A favor o en contra, pero en estas dimensiones pues, se cuestionaba precisamente en este texto de cuerpos que importan, pues bueno, cómo a lo mejor alrededor de las personas vamos construyendo una discursividad. No lo hacen muchas veces los medios, ¿no? Incluso ya lo estamos viendo en la preparatoria, secundaria, ¿no? Estos estereotipos, clichés, ¿no? Del bebé de azul, la niña de rosa, etcétera. Y que bueno, se han cambiado en los últimos años. De hecho, también ha sucedido que en los últimos 20 años como que se ha hecho un género, una especie de práctica unisex, ¿no? Independientemente de cómo se ha establecido, por ejemplo, no sé, familiar, etcétera, pues obviamente comenzó por los útiles, ¿no? Porque fue esta cuestión de que los hombres ya comenzaban a delinearse las pestañas. Bueno, el expresidente obviamente tenía una práctica así, ¿no? Muy exquisito, muy pulcro, ¿no? De hecho, por ahí les decían creo que los metrosexuales, ¿no? O algo así, ¿no? O como ese personaje de psicópata americano, que era una persona así totalmente
así súper limpio, súper rasurado, etcétera, ¿no? Pero ahorita no recuerdo el conferencista de algún, que un evento que organizó Centro Cultural Van Gómez hace algunos años, que lo que se plantea desde los últimos años es que hasta la necesidad de la ropa, etcétera, como que ya no hay tanta diferencia. Digo, solamente falta que, bueno, entonces sí ya se ha retomado como que hasta las faldas escocesas para hombres, pero a lo mejor aquí en México todavía no es algo común, pero digo, puede suceder precisamente porque incluso hay hombres que ya se maquillan, etcétera, y no significa que sean homosexuales. O sea, y para muestra probablemente toda la cultura del K-pop es algo bien interesante, porque tú ves a los chavitos, ¿no? Parecen muy delineadas las caras, ¿no? Anteriormente era como eso, como caritas más, digamos, de femeninas dentro de la discursividad cultural, ¿no? En ese sentido es muy interesante eso, ¿no? Y incluso genera precisamente, pensando en las masas, ¿no? Atracción por chicas que les gusta ese tipo de hombres, ¿no? Cuando, pues, o pensando en la discursividad cinematográfica, obviamente muy atrás, o sea, 50, ¿no? Y más, bueno, sí, más o menos todas las películas de la posguerra escuchaban como, ¿no? En los años 70, ¿no? Que como que eran hombres muy feos, muy sí. Ya en los 70, por ejemplo, vienen los hombres musculosos, como el super cuerpo, ¿no? Schwarzenegger, Stallone, que eran los de Van Damme, que hubiesen siempre encontrado su trasero en la pantalla. Pero que ahí además era, bueno, me contaba un amigo de España, ¿no? Que dice que lo está haciendo pesas todo el tiempo. Y que realmente dentro de la práctica discursiva, pues, lo único que veía, bueno, había más una práctica más entre hombres, ¿no? Más tipo gay, ¿no? Entre esa dimensión, como culto al cuerpo. Eso porque se lo dijo una extranjera. Es que los hombres musculosos están enamorados como hombres musculosos. Cuando pues bueno, la discursividad se plantearía no sé, los musculosos, muy teniendo al areno, que no se cumpliría, ¿no? Entonces, se rompen la idea de la identidad, rompe estereotipos, o sea, es precisamente esa dimensión, o sea, se basa precisamente en la construcción simbólica. Entonces, y ya actualmente en la discursividad cinematográfica, pues a lo mejor ya no importa a lo mejor el cuerpo que esté totalmente desalineado. Bueno, a lo mejor John Wick a veces juega un poco con el Bronx, pero la mayor parte como que de héroes, como, bueno, entonces, como que bien peinadito, también, ¿no? O sea, pero es interesante, ¿no? Bueno, de hecho, la película de Top Gun, creo que hay una interpretación gay de la película de Top Gun, por ahí, no de la nueva, ¿no? Sino de la clásica. Hay toda una interpretación, por ahí busquen ahí en YouTube, ahí me buscan, una interpretación gay de Top Gun, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí lo interesante es que nosotros, alrededor de nuestro lenguaje oral, nuestra forma de hablar, lo que tenemos siempre es la posibilidad de que podemos construir cosas. Tiene el ejemplo muy claro, creo que la semana pasada, este comediante que es medio suezo, Platanito, creo que un evento privado, lo grabaron y en ese momento en que lo graban, está haciendo un chiste pues, de humor muy negro, ¿no? Respecto de una persona que creo que se ahogó en una escuela o algo así, creo. No, creo que es Sí, de Vale, ¿no? Que, o sea, no me acuerdo cómo fue el caso exactamente. el municipio que la desaparecieron.
Ya. Entonces, ahí es entonces donde dices, digo, era un evento privado, pero sí, aunque sea privado, pues hay varias personas, ¿no? Que hace público, pero lo interesante es que creo que está siendo demandado por un año moral o algo así. Creo que con la red pidió que se una disculpa, ¿no? Legalmente no sé si pueda proceder con una demanda moral, pues, la persona a quien está ya se murió. Un muerto no puede decidir daño moral, ¿no? O sea, en ese sentido, pero sabemos que socialmente y culturalmente pues, puede mal gusto. O sea, nadie se burla de un muerto inmediatamente que muere. Hay una película de Woody Allen, no importa, pero sale el actor Alan Alda, que dice que es la comedia, pues para mí es tragedia más bien. O sea, si ahorita haces un chiste de una persona que se muere, pero ahorita sí puede ser un chiste de mí cuando se murió. Porque ya pasó mucho tiempo, ya pasó mucho tiempo. No, incluso también para nuestra cultura del Día de Muertos, ya pasó mucho tiempo, podemos hacer como alusiones chistosas, ¿no? Porque además, ¿no? Que siguen ahí estando los muertos. También como que algo interesante, pero lo interesante de esto es que, ¿cómo puede ser posible que una persona se perturbe cuando otra persona habla? Entonces viene como toda esta dimensión de los insultos, ¿no? Entonces viene toda esta teoría precisamente que tiene que ver con los actos performativos del lenguaje, ¿no? De Austin, ¿no? Y también lo que es la interpelación de Althusser, y que de algún modo tiene que ver precisamente con cómo significamos las cosas, o sea, si la significación genera una reacción en nosotros, ¿no? O sea, el acto de decir algo tiene como un efecto sobre quien lo digamos. O sea, esta persona que escuche cualquier cosa, o sea, lo mismo pasa en las clases, o sea, pueden o no prestar atención en una clase, pero realmente tú estás pensando en tu micromundo, etcétera, miles de cosas respecto de lo que la otra persona, tratando de interpretar cómo está articulando lo que está diciendo, cuál es incluso su intención, sobre cuál es el discurso que está señalando, ¿no? Entonces, ahí la dimensión, por ejemplo, que sucedió muchas veces con los gays o homosexuales, etcétera, que por ejemplo se les decía locas, etcétera, o los queer, ¿no? Era un apelativo de niñas, que estos individuos al paso del tiempo lo resignifican, ¿no? Sí, soy la loca, ¿y qué? ¿No? Y esta es mi bandera, ¿no? Algo sucedió creo que en algunas marchas o en algún poema por ahí, ¿no? La palabra, por ejemplo, puta, ¿no? Por ejemplo, solamente tiene una cuestión muy denigrante sobre la mujer. Y por ahí creo que hay un poema, no me acuerdo de sí, somos las putas las que nos andan dañando, etcétera, ¿no? Por ahí busquenlo en algún blog, pero por ahí hay en alguna que me llamó la atención, precisamente que estaba recién. Bueno, por ejemplo, las brujas, somos las brujas, lo quemaron, etcétera, ¿no? Pero de algún modo permiten generar una subversión, ¿no? A ver si por aquí tengo. Bueno, ahorita si llegamos a la diapositiva de Austin para explicar un poco la performatividad. Pero, y de Althusser, pues bueno, es la pregunta, ¿no? Cuando nos llaman, ¿qué es lo que reconocemos? Nosotros, la mayoría de nosotros, nos han puesto un nombre, pero sabemos que ese nombre no es único, ¿no? O sea, de hecho, eso por ahí hubo una cuestión, creo que en el registro civil, no sé si fue cierta o fue hoax, pero se decía que había unos nombres que no se deberían poner a los niños. Así nombres como que incitaban al bullying, etc. Pero a cuestión del nombre, o sea, es una cuestión arbitraria, que se tocó este nombre y bueno, a veces pasaba, ¿no? Con el santoral, tocó San Pascual y ahora va a ser Pascual, ¿no? Era como no pensable mucho, bueno, lo que yo diga. Pero esta parte como dentro de la dinámica de los nombres, al final el nombre te lo apropia, ¿no? Yo soy
X, yo soy Pablito, yo soy Pablo, no sé cómo quieran, ¿no? Sabes que tu nombre no es único. Y a lo mejor, bueno, incluso pensando hasta los nombres así como muy cosmogónicos, así como a veces los conocían como de las lenguas de, de, de los habitantes de Norteamérica, ¿no? De todos estados, así como que sí, o luz de luna o algo así. Pues aún así son metáforas, ¿no? Que suplantan. La cuestión es que tú te lo asimiles, ¿no? O sea, podría ser como, creo que, no sé si existía, por ahí creo que existe el nombre de Dios dado, ¿no? O algo así, nombre así, dado de Dios, o algo así. Que tienen como una significación, pero no, o sea, eso no importa, lo que importa es que la persona lo asuma. Eh, y al final, o sea, ¿qué es lo que reconocemos? ¿El nombre que nos dieron? O realmente, y eso es como una gran pregunta como psicoanalista, ¿no? ¿Quién eres tú? O sea, y tratamos de enseñar el nombre, ¿no? Eso no te, o sea, no soy yo, el nombre no eres tú, de hecho, aunque cuando vas al banco y nosotros somos la representación del INE, no el INE, la representación de nosotros, o sea, como no te pareces, no eres tú, ¿no? O sea, es como algo absurdo, ¿no? Pero viene esta cuestión de cómo nosotros reaccionamos precisamente a cómo nos llaman, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, desde cierta perspectiva, ¿no? Que tiene que ver con Austin, ¿no? Bueno, voy a aquí adelantar más bien a lo que son los enunciados, lo que es la performatividad, ¿no? Austin dice que nosotros, cuando hablamos, hacemos alusión a la realidad, es un carácter de verdad. Entonces yo puedo decir constatativamente ahorita, yo estoy en el salón de clase. De hecho es como muy redundante decirlo, ¿no? Incluso, ¿no? Yo doy una clase, ¿no? Sin embargo, yo puedo decir otro tipo de enunciados en los cuales yo no puedo figurar la verdad o la falsedad. Yo cuando salga de aquí voy a ir a comer. No puedes ver el futuro, ¿no? O sea, no puedes constatarlo. Entonces ahí señala que es una reflexión que solamente se puede dar con el lenguaje. O sea, ahí es donde el otro está pensando en que X cosa puede decir que va a hacer, o incluso que hizo, ¿no? Puedo decir, yo vengo a visitar no sé, de la feria de Chapultepec, ¿no? O algo así. Pueden o no creerlo, pero es una condición que es performativa. O sea, depende totalmente de la articulación en que el lenguaje se está dando entre un emisor y un receptor y en lo que figure ese código. Entonces, hay veces en que de aquí de algún modo lo que señala Austin es que cualquiera de las frases a veces simplemente pueden ser explícitas o implícitas, ¿no? O sea, hay veces en que hay proposiciones en donde dices, bueno, creo que voy a ir al cine el día de hoy. Digo, tiene una performativa que yo no puedo verificar, pero lo que señala en algún momento la reflexión de Austin es que cualquier enunciado, aunque sea constatativo, ¿no? Es una reflexión también del lenguaje. Porque yo puedo decir, estoy dando clase, pero es una reflexión en donde también estaríamos reflexionando que es una clase, que es una sesión de clase, ¿no? O sea, las palabras se reflexionan, ¿no? Aun cuando digo, estoy haciendo ejercicio, pero la reflexión viene en cómo yo estoy vinculando esta acción determinada con lo que estoy diciendo. Entonces, creo que estoy haciendo ejercicio, por lo tanto, estoy diciendo que estoy haciendo ejercicio. No sé si me entiendo, o sea, como que dice cualquier cosa es performativa, es un acto de reflexión. La performatividad tiene que ver con cómo reflexionamos esa característica del lenguaje sobre una realidad determinada.
Y ahí es donde dice, bueno, entonces lo que dice es que esta dimensión de performatividad puede ser explícita o implícita. Si es explícita es que en el acto lo estoy diciendo, ¿no? Si es implícito es que estoy reflexionando sobre esto que estoy diciendo. Muchas veces no lo hacemos nada en el lenguaje dentro de la vida cotidiana, se automatiza. Entonces, hay veces que dicen, cuando son enunciados donde dices a otra persona, oye, vamos a pasar la calle, ahí viene el auto, apuremos. Lo decimos porque estamos dando una orden y porque queremos planear ese futuro a pasar la calle. Pero podemos decir simplemente que cruzamos la calle, ¿no? O apuremos, ¿no? Entonces, la dimensión ahí puede ser implícita o implícita, ¿no? Depende del caso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que también sobre todo esta reunión, muy bien, la cuestión es que hay tres actos, ¿no? Sobre esta dimensión de cómo activamos nuestro lenguaje performativo de Seoskis, en donde hay veces que decimos explícitamente las cosas, como decir, la siguiente sesión tiene que hacer una actividad para la plataforma. Eso es como un acto locutivo en donde hay una estructura de lenguaje muy dada, totalmente explícita, pero si yo hago uso de la retórica y en que como que no le van a hacer nada los reyes a aquellas personas que no se apuren con las actividades. Hay como que hay una dimensión simbólica donde no soy totalmente explícito, pero como que implico que hagan sus tareas, ¿no? O es como la persona que cierra la ventana, ¿no? Hace frío, o decir, oye, como que hace frío, como que lo ilocutivo sería no ser tan explícito, ¿no? O sea, decir como que, bueno, como que tienes que reflexionar que cierra la ventana, ¿no? Y bueno, y la parte perlocutiva es cuando nosotros estamos ya como en la mente de la otra persona para que haga la. Entonces, perlocutivamente, bueno, ya la persona ya cerró la ventana, etcétera, ¿no? Y puede, o bueno, decir, no voy a cerrar la ventana. Puede ser que, luego hay conflictos, ¿no? De trabajo, donde siempre, ¿no? El que le toca la ventana es el que o es odiado o querido, que le tocó la ventana y tengo líneas, pues van a saber que, bueno, que ya dio la ventana y es como toda una dimensión bien interesante, ¿no? Porque dices, ay, que cuate siempre cierra cuando quiere la ventana, etcétera. Y hay veces en que no la cierran. Oye, oye, Pedrito, como que hace frío, ¿no? Ah, pues sí, hace frío, ¿no? Ahí ya hizo su acto perlocutivo de, no voy a cerrar la ventana. Si quieres que la cierre, pues dímelo locutivamente, ¿no? O sea, digo que la locución es parte como de la estructura formal del lenguaje, pero locutivamente es como la dimensión intencionada, ¿no? Entonces, bueno, ya cerrando este paréntesis, dice Gabriel Portillo. O sea, entonces, si yo digo algo así como platanito, ¿no? Un chiste, eso es, etcétera, por el amor de alguien, ¿no? Entonces, el lenguaje puede herir, o sea, el insulto tiene la fuerza que nos puede dejar fuera del lugar, o las palabras hieren, o sea, es bien interesante, o sea, yo no estoy, o sea, se han dado cuenta, ¿no? Que sobre todo en los chistes, ¿no? De Navidad, ¿no? De que está peleando con los reyes, son malentendidos que comienzan de mal, digan, como que de hecho siempre pensamos que la persona que reacciona violentamente, físicamente hacia alguien, como que pues, es malista, es muy como un acto muy primitivo, ¿no? O sea,
no pudiste dominar tu razonamiento para responder verbalmente, ¿no? De la misma manera, ¿no? Que bueno, cuando precisamente lo que hacen los insultos, las groserías, es que aquello que podría dimensionar con un discurso lógico, ¿por qué me estás dañando? Deja de hacer, por favor, es una grosería. Pero las groserías son muy genéricas. Pueden decir nada y pueden decir todo. O sea, son como comodines que no ayudan mucho a explicitar nuestro lenguaje performativo. Tienen una carga cultural, las groserías. ¿Cómo las hacemos? De ahí la retórica, pero de algún modo las groserías no las deberíamos usar. Si algo no se enoja, deberíamos estar enojado. Pero bueno, también venimos de esta escuela que tratamos de no equivocar al hombre, es totalmente racional, pero el ser humano tiene muchas fallas. No olvidemos que somos animales. Si seamos racionales, que tenemos esa característica. Pues sí, de hecho, hasta nosotros tenemos la característica de querer humanizar a animales que no nos aman. De algún modo, nosotros, bueno, y eso dentro de lo existente, ¿no? Hay cosas que aún no vemos, como los dioses, etcétera, les damos características humanas, pero bueno, en ese sentido, cada uno de nosotros, pues bueno, con las palabras reflexionamos esa condición de lenguaje, ¿no? Dime. Performativo es precisamente señalar que con las palabras nosotros podamos realizar cosas. O sea, la palabra es una acción misma. De hecho, por ahí la idea de performar, ¿no? Es como actuar. Cuando sabes un performance es como un acto, ¿no? De hecho, el libro de hoy es decir, hacer cosas con las palabras. O sea, nosotros pensamos que cuando decimos algo, no se piensa que nosotros estamos actuando. Decir cosas es hacer un cambio, ¿no? Como transformar. Al menos transforma nuestro pensamiento, nuestro lenguaje. Y de hecho, ya si lo vamos lógicamente, generar la palabra de comunicación biológico, una serie de elementos bioquímicos en el cerebro, ¿no? Y decir, pues obviamente es una acción determinada, que no, pues, no se le había dado la relevancia, precisamente porque pues, es como algo innato, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y entonces, cuando nosotros, por ejemplo, llegamos precisamente hablar de un insulto, o nos digan un insulto, pues precisamente corporizamos precisamente esa idea, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí el insulto puede provocar miedo a ciertos sujetos constituidos. La condición de existencia se da por la dependencia de la llamada de lo que está por ahí. No sé si en una otra clase se habla de la obredad. El otro, pues bueno, es cómo nos constituimos, ¿no? En términos de sujetos. Nosotros nos ponen un nombre, etcétera. De hecho, nosotros cuando crecemos, somos muy pequeños, hay veces que tenemos la característica de niños, ¿no? Es decir, cuando vamos aprendiendo las palabras, podemos decir papá, mamá. El yo, como que la idea de yo, como que todavía no es una idea muy constitutiva en mí, entonces, como que dimensiona la parte externa, ¿no? De hecho, es como donde eres el bebé que no se piensa que él y la mamá son como uno mismo, como un pecho, ¿no? Está en una relación como de unívoca, ¿no? Entonces, pero una de las palabras que a veces muchas veces los
niños aprenden, en determinado momento es el tú. Oye, tú, ¿no? Como que tú dame esto, tú tráeme el otro, entonces como que el niño es como el rey, ¿no? Y resulta que en algún momento, o sea, pues dices, no, pues ese se llama, ese tú, es Juan, es tu papá, es X, ¿no? Comienza a funcionar con el lenguaje, ¿sabe qué? Y entonces dice, todos aquellos que no son tú, o sea, bueno, es el yo, cuando tú estás, que no son tú, soy yo. Pero de repente, cuando comienzas a separar, como que dentro de esta dinámica, ¿no? Los pronombres, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? O sea, como que el él es como un indefinido donde no estás siendo interlocutor, pero ella existe, ¿no? Sin embargo, esa idea de la otredad es como el gran escudo con el cual nosotros aprendemos a entender ese tú, o sea, a diferenciar las cosas. O sea, para que exista un él es porque nosotros sabemos diferenciar precisamente la identidad personal frente a con quien estamos hablando sobre un tercero. Y ese tercero precisamente está presente para separarnos a nosotros dos. Es como un tercero que se encuentra, ¿no? Como un discurso. O sea, ahí es donde la Constitución, donde nosotros entendemos la otredad, es que hay otra persona que siempre nos va a interpretar a nosotros. Es una posibilidad. Nos va a nombrar, nos va a decir cómo nos llamamos. Y entonces la otredad es la cual nosotros, pues, va a ser un término que ustedes van a usar recurrentemente en términos sociales, ¿no? Pero desde esta perspectiva, la existencia, ¿no? Se da por esa persona que es un otro para nosotros. O sea, puede ser el tú, puede ser el, o sea, pensamos en las reflexiones más o menos de la gestal, que están en nosotros. Yo a mí me han explicado algunos colegas precisamente que cuando estoy tratando de explicar desde la lógica la parte dicotómica, sí, o sea, siempre hay un tercero que genera la parte lógica que nos da un resultado, una conclusión. Pero nosotros mentalmente o cognitivamente no podemos pensar en dos cosas. Como que piensas en una y luego va a llegar la otra, o sea, como que vas a tener. Entonces es como muy binario el asunto. Ya dije la palabra, pero bueno, finalmente, hasta para las personas que dicen, no, es que esta es una persona que no piensa en lo no binario, hasta las personas que señalan eso, que son binarias, como yo soy un no binario, tú sí eres pensamiento binario, es fundamental, no binario. Pero no es que sea no es una forma de pensar, no es que es más cognitivo el asunto. O sea, como que pensamos, hasta para el tercero discordia, tiene que haber un momento. O sea, el tercero, en términos, por ejemplo, persiano, es una dimensión temporal. O sea, la terceridad se da porque tiene un nuevo primero. Entonces, es muy lógico, pero bueno. A lo que voy es que el otro, aunque sea el tú o el él, pues finalmente aquello que no eres la identidad del yo. Entonces, y en esa parte, cuando una persona nos amenaza, por ejemplo, hace algunos años, bueno, cuando estaban los institutos de las porras de fútbol, que ya no se puede decir eso, precisamente era como toda la connotación negativa, ¿no? De esa palabra sobre una perspectiva de género importante, sobre una, y que decía, bueno, esta palabra a lo mejor sí se le dice mucho a los gays para ofenderlos, pero no necesariamente. Lo interesante es ver precisamente los diálogos de gays, ¿no? Se pueden decir muchas cosas, pero digo,
sabemos que, bueno, por ahí todo es chiste, etcétera. Por ahí hay un texto que se llama El chiste y Freud, donde desarticular un chiste es pensar precisamente conscientemente que de todo aquello que nos da risa, en realidad es una condición totalmente irracional. O sea, tratamos de ponerle nombres a las emociones, ¿no? De hecho, los chistes de albures, por lo regular, son una reflexión muy homosexual de hombres. O sea, como que son los albures que se hacen, bueno, que en realidad son metáforas. O sea, que hay veces que hay calambur, pero todos los chistes entre hombre y hombre están como que yo te voy a hacer esto, o los chescos, etcétera. Y bueno, si quieres, dímelo, ¿no? O sea, como que son como una latencia muy como pasional entre los hombres, ¿no? O sea, dentro de la perspectiva del chiste, ¿no? O sea, como que alburearse es como un deseo latente es un deseo latente homosexual entre los hombres, porque cuando un hombre alburea a una mujer, en términos heterosexuales, la mujer le puede responder, bueno, le puede decir que nada, ¿no? Que usted entiende, pero como dicen ahí que si no es broma, sí, no, como si es broma, pero si quiero, ajá, si quiero, si no es broma, si quiero, ¿no? Sí, o sea, y digo, a lo mejor sí puede ser que a lo mejor dos hombres estén flirteando ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, a lo que voy es que constituye el chiste, bueno, a veces la ofensa, ¿no? De este tipo de chistes o de esta constitución, le da corporeidad a lo que el otro piensa de mí, ¿no? En términos de falacias como el hombre de paja, eso que yo dije no fue lo que dije, ¿no? Entonces, está reinterpretando, ¿no? O cómo el otro me está viendo, ¿no? Por ejemplo, en las etnias, el otomí, es una palabra que venía desde otros pueblos. Las personas que son otomíes lo identifican como ñaño. Lo mismo pasa luego con la palabra de judío. Ahí Calibre explica muy bien, ¿no? Judío es una generalidad demasiado extensa. Hay separistas, hay a los que les dicen sionistas muy peyorativamente. Es una dimensión muy particular, ¿no? Pero judíos hay muchos, como, y además, ¿no? Con el cristiano, de, de, de ciertas características generales, ¿no? De judíos. No todos los judíos tienen esta característica. De hecho, judíos como que agrupan demasiado. No sé si es un concepto de descarga, pero yiddish, ¿no? Incluso como que la verbalización desde fuera como que es algo extraño, ¿no? Pero muchas veces esa parte corporeiza, ¿no? Y el otro dice, bueno, ya sé que me está diciendo así. A veces los animales pensamos un poco como en la mascota, ¿no? No sé si la mascota tenga una modificación verbal de quién es, pero aquí sí, por ejemplo, dices like. Voy a hacer una reflexión muy performativa de cuando tú piensas el perro, pero dice, ahí va la persona que me da de comer, siempre dice figuráis. Creo que si dice figuráis todos los días, es que se está refiriendo a mí. Entonces, en ese sentido, como que reacciona. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Y hay veces como en el bullying, ¿no? Pero, oye, tú, pues, que le digan el pañal, ¿no? A una persona. Ya me he hecho como de ganas, pero es la única forma. O sea, es interesante, ¿no? O sea, y que muchas veces muchos pueblos hablan con sobrenombre. Me tocó ver aquí en Xochimilco, ¿no? Que a las familias luego ponen apelativos a mi padre. Porque igual, los diablos, los matagatos, los gatos,
ya así como que determinaron. Y hasta hay como toda una cosmogonía mitológica que luego se explica, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues bueno, de ahí toda esta discusión precisamente con las palabras, ¿no? Es que hay veces que hay otros ejemplos de esto que señala Butler, ¿no? Que, por ejemplo, los interrogatorios generan reacciones, incluso químicas, cuando alguien está interrogando, ¿no? Pensemos, ¿no? A la autoridad sobre algún chavo que lo agarran así, ¿no? Sobre todo los movimientos insurgentes, así, toda esa presión, pues obviamente quiebran a la persona, ¿no? Entonces genera dolor, ¿no? O sea, las palabras, aun cuando no te esté, por ejemplo, tocando o lastimando. Oye, es que ya sabemos dónde vive tu papá y tu mamá, ¿no? Imagínate toda esa presión. Y es con palabras, aunque no sean reales, los asaltos psicológicos. Es una cuestión de palabra y cómo genera poder, que ahí es donde no, o sea, el que está hablando tiene un poder sobre el otro. De aquí, por ejemplo, también señala de Toni Morrison la violencia de la representación, ¿no? El lenguaje es una cosa viviente, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente es como el ejemplo, ¿no? De que la palabra es como es aquella parábola, ¿no? El niño que tiene al lado, que está vivo, está muerto, pero el lenguaje pasa lo mismo. ¿Qué vaya a hacer con el lenguaje? Es una condición de sujeto. O sea, ¿qué es lo que va a determinar que lo haga o no, ¿no? Es Oshana Feldman, ¿no? Esta relación entre habla y cuerpo, ¿no? El hablante también es ciego porque en determinada forma, o sea, cuando nosotros hablamos, cuando dice alguien, es que yo hablo como quieres, no estás hablando como quieres, es como tu cultura te ha formado y estás aplicando. O sea, en esa parte es una especie de ceguera respecto a nuestra rutina, ¿no? Y nuestro cuerpo es parte instrumental de ello, ¿no? Y aquí, pues bueno, obviamente, ¿qué análisis se hace sobre una palabra que hiere? Las circunstancias, ¿no? ¿Quién interpreta? El consenso precisamente de esta palabra, el contexto. Y aquí viene toda esta resignificación, ¿no? De cómo el juicio se fundamenta, ¿no? Como el culpable. Lo decíamos con el ejemplo, ¿no? Somos las brujas, ¿no? Descendientes de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Por ejemplo. El acto ofensivo en el habla sugiere una apropiación del discurso. Y esto es como una revancha, ¿no? Del habla. Y eso es lo que ha permitido posicionar todo esto, ¿no? El habla está siempre fuera de control, ¿no? O sea, sobre las prácticas sociales, obviamente hay un habla que la va a determinar, ¿no? Obviamente aquí tenemos aquí una imagen visual sobre una pues, parte del racismo norteamericano, ¿no? Donde de algún modo pues está determinado que hay un anuncio, ¿no? White men, colored men, ¿no? Ahí como para determinar quién puede ahí tomar algo, creo ahí. Pero de algún modo, con las palabras como se justifican. Y ahí está la cuestión del derecho. El derecho va a poner en palabras lo que en una práctica social ya está dado, ¿no? Entonces, convierte la práctica social en una práctica discursiva. Y hay muchas leyes luego ilógicas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Actuamos desde una posición como hablantes y oyentes, ¿no? ¿Quién dice las cosas? No, el Black Lives Matter, por ejemplo, o sea, este símbolo, ¿no? De Black Lives Matter, o sea, la negritud vive y importa, ¿no? Es como, es parte de una agenda, ¿no? Como en alguna más se decían, tomar la calle es tomar la palabra. Es muy bonito esa parte de la discursividad de las palabras, porque nos permite tener una postura, ¿no? Obviamente dentro de la dimensión, ¿no? De la interpelación, ¿no? O sea, estamos inmersos siempre en rituales, ¿no? De cómo hablamos. No hablamos de la misma manera que en la escuela, cuando estás con tus cuates, cuando estás en tu familia.
Y de algún modo, pues eso te permite darte una dirección hacia cómo te vas a determinar entre tu personalidad, entre tus acciones, ¿no? Y cómo dentro de esa postura, pues bueno, estás encerrado dentro de una ideología, tienes cierto tipo de pensamiento y bueno, se puede existir sin lenguaje. Una pregunta muy, eh, en ese sentido, performativa, ¿no? Porque precisamente el lenguaje es lo que nos condiciona nuestra existencia, ¿no? Lenguaje y pensamiento, y sin eso, pues a lo mejor no podemos ser conscientes de lo que pasa, ¿no? Estaríamos viviendo como animalitos en un árbol, ¿no? Y entonces en esa parte, pues hacemos un discurso de toda la vida, ¿no? A lo mejor me estoy adelantando a filosofía heideggeriana existencialista, pero nosotros tenemos que darle sentido a nuestra existencia. ¿Sabes? Que nos vamos a morir, pero hablar de la muerte y la vida son palabras que nos ha determinado la cultura, cómo interpretarlas. Le damos un sentido al sinsentido. Y en esa parte, ¿no? O sea, nosotros somos nombrados sin pedirlo, o sea, aceptamos toda una identidad dada. Y bueno, aquí dice, el hablante asume responsabilidad especialmente a través del carácter citacional, o sea, de lo que escucha, ¿no? Del lenguaje. Renueva los detalles lingüísticos de una comunidad, volviéndolos a emitir y reformando su lenguaje. O sea, nosotros entendemos los significantes a través de los enunciados, ¿no? Así más o menos vamos reconstruyendo el lenguaje para armar otras palabras, ¿no? O sea, hay veces en que como niños ahora repetimos cualquier cosa y es ahí donde de repente cuando encuentran un chavito diciendo groserías, ¿de dónde lo escucho? Ah, pues el papá o el tío decía groserías, mal hablado. Las frases que ni entienden, pero las dicen porque se escuchan, ah, pues es que se quieren. Así yo lo digo en la escuela, ¿sabes? Se van a ver. Pero pues, es una renovación, o sea, vivimos de las citas sexuales. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo un pie de página de todo lo que decimos. Hola, hola, palabra, pero bueno, eso es como más de metodología de la investigación, porque digo, no es que nadie, no es decir que nadie sea original, pero todo lo que nosotros pensamos como que no es un pensamiento tan auténtico, ¿no? Que no es como es un pensamiento colectivo. La cuestión acerca de quién es responsable de una ofensa dada procede e inicia al sujeto. El sujeto mismo se firma como resultado de la nominación para venir a ocupar este espacio gramatical y jurídico, ¿no? Ojo aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros determinamos, ¿no?, que una persona está siendo ofendida es porque hay toda una coyuntura determinada. El señalar que ese tipo de condiciones, ¿no?, a lo mejor visuales con las cuales se determina, incluso señalamientos, por ejemplo, de género, por ejemplo, en contra de minorías, por ejemplo, están determinando que cuando ven esa existencia de personas, se burlan de ella, pues es que corporeizan ese discurso ya dado. Y la reflexión, ahora que se renueva la cuestión de los derechos humanos, es que se están afectando a los derechos humanos como población general, etcétera. Estoy ocupando ese espacio jurídico en donde pues, a lo mejor tengo este sentido de sujeto, ¿no? Entonces, bueno, ya, o incluso pasa en los trabajos, ¿no? Cuando tomas un trabajo, tienes un trabajo de godín, etcétera, pues te determinan muchas veces con el papel que tienes, y aunque cambien a la persona de, no sé, la una la corren y otra la ponen, como que el sistema está ya dado como que para que ese personaje ya le toque al que más o menos, ¿no? A veces hay alteridad por la personalidad, pero ahí es una especie más bien como de relaciones colectivas, ¿no? Es muy antropológico el asunto, ¿no? Y por eso estuvo muy de moda la parte esta horrible del coaching, terminar este análisis de personalidad, etcétera, ¿no? Para no caer en esos elementos, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir avanzando, ¿no? Estas son las cuestiones de la parte del derecho, Robert Power, de cómo hay una relación entre la cuestión de cómo se interpreta la ley sobre ciertas cuestiones de las acciones, ¿no?, a partir de la palabra, sobre cuál es el efecto de la ley, ¿no? Si las acciones están determinadas por la ética, entonces dices, bueno,
cuando te reprenden por un acto jurídico, es que, bueno, es que no debía hacerlo. Y hay gente que a lo mejor dice, sí, lo hice y lo volvería a hacer, pero voy a cumplir mi condena, nada más. Entonces ahí es como entre la parte política contra la jurídica, entre la cuestión del discurso. Por ahí viene todo este tema, ¿no? De la libertad de expresión. Yo estoy intentando, pues es que estoy apelando a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Que es un poquito complejo esta parte, ¿no? Que está ahí el ejemplo, ¿no? Una cruz quemándose frente a una casa de personas afrodescendientes. Y entonces se dice, no, pues es que yo estoy usando mi libertad de expresión. Cuando en realidad, pues, ¿desde qué punto de vista el lenguaje puede tener una repercusión, como dicen, lasciva? Pero hay acciones donde dicen, no, yo que me hago unos troncos, ¿no? Su interpretación, ¿no? Pero ahí es donde precisamente en lo cultural, lo ideal sería preguntarle a toda la colectividad qué significa esto, ¿no? Y determinar a partir de eso, bueno, sí significa odio, ¿no? O sea, como que no hay nada inocente también en esto, ¿no? Aunque alguien se quiera escudar en la libertad, ¿no? Y bueno, dentro de esta parte, bueno, aquí también hay otros temas, ¿no? Como de la pornografía, ¿no? Que es bien complejo también esta parte, ¿no? Que, bueno, la sexualidad, ¿no? Dentro de la visión del tótem, tabú, etcétera. Pues bueno, hay veces que la pornografía, ¿no? Que es como plantear la sexualidad explícita, pues dices, bueno, ¿qué tanta libertad de expresión se ocupa ahí? Mientras a lo mejor hay inmersos ahí, a lo mejor cierto condicionamiento que por el dinero, el trabajo no es una cuestión muy voluntaria, está como, está como cooptada, ¿no? Esta parte. Entonces, y ahí es donde, y aunque por ahí sí ha habido ejercicios, ¿no? De cine pornográfico dirigido por mujeres, ¿no? Eh, que bueno, ahí es donde decimos, bueno, es discurso erótico, es discurso pornográfico, ¿no? O hay películas, ¿no? Que creo que ahora ya están prohibidas, ¿no? Que las de últimos años ya están prohibidas, porque sin decírselo a la actriz, la violaron, la escena, se van nombrando la actriz, de ahí se vino abajo la actriz, ¿no? Pero, pero bueno, hay otro tipo de películas, ¿no? Que, bueno, ponen sexo explícito, pero es como, ha sido voluntario por los actores, ¿no? Y hay películas como clásicas, ¿no? Como El Imperio de los Sentidos, ¿no? Bueno, la película de Irreversible, bueno, ¿cómo se llama este director? No, el director, bueno, el director de Irreversible, todas las películas de un canal de cuatro, de lo cual es como una versión muy perturbante de la sexualidad. Y hay veces que, por ejemplo, en Irreversibles ponen sexo explícito. Pero bueno, aquí la cuestión es pensar como en el negocio, en la parte de la pornografía, que se mezcla mucho con la parte de Guy Debord, en donde de algún modo se estaría aquí planteando cuál es la situación precisamente en donde la parte de la pornografía permitiría, ¿no? A una persona expresar su libertad, o sea, vaya su libertad de expresión, en realidad parte del mercado, que eso se aterriza un poquito más con Guy Debord, con su análisis muy marxista, ¿no? Porque esta parte de la representación y el espectáculo, ¿no? Que lo que se ha visto, por ejemplo, en la fotografía es dar un eje muy determinado de cómo que no representa la sexualidad humana. Un poco absurdo, ¿no? Comparar la sexualidad humana con la parte psicológica. Y que si hay teorías de género, que se han determinado, que así no funciona.
son visiones muy masculinas de la sexualidad, ¿no? Y bueno, y en esa parte, pues bueno, aquí realmente lo que está señalando aquí Guy Debord es toda una visión crítica de la industria cultural, que, pues bueno, el video ya lo revisaron, ¿no? Pero son toda esta cuestión de los fines hipnóticos, la nueva religión, ¿no? Todas estas características, ¿no? Y que alrededor de todo esto pues hay un fetiche visual, ¿no? Donde todo está funcionando, ¿no? Y es la contemplación de la mercancía, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando esta presentación, pues bueno, el lenguaje tiene una fuerte vinculación con la acción humana. Usar el lenguaje implica una acción, un hacer, ¿no? Judith Butler aterriza como hay la existencia entre una confrontación ideológica con el discurso y su uso. Podemos herir, construir, resignificar a partir de toda esta idea de la performatividad. Varios ejemplos existen ahí en la vida política, jurídica, que confrontan el efecto del uso del lenguaje, y hay una vinculación de poder en cuanto enunciamos palabras, ¿no? Las diversas esferas sociales se ha permitido vislumbrar un auge de la resistencia o aceptación con el dominio de la performatividad. Reflexionar el mundo moderno nos pone como espectadores a ciertos actos de poder. Y bueno, desde Guy Debord, pues, bueno, que no lo expliqué mucho, pero bueno, reflexionaba mucho sobre el papel de los medios desde un punto de vista muy marxista, sobre la imagen visual y todo el papel enajenante. Estos dos ejes, ¿no? De la performatividad del lenguaje y los discursos de odio de la sociedad del espectáculo nos refieren mucho a lo que sucede ahora en las plataformas sociodigitales. Los trolls, las comunidades muy específicas donde pues realmente las plataformas sociodigitales es minimizar tu campo ideológico a solamente comunicarte con personas que piensan más o menos igual o que tienen los mismos prejuicios. Y bueno, el campo de batalla luego son terribles, ¿no? Tienes una publicación ajena o pones en público tu publicación y ves a un fulano que te está criticando por cualquier cosa, ¿no? Y en estas fuentes, bueno, aquí hay un video ahí de FM Language donde explican esta parte de Austin, ¿no? Busquen ese canal. También por ahí hay un texto, ¿no? De la reducción del poema, pragmática del texto poético de José María Paz Pago. Los gráficos, para las referencias siempre, ¿no? Que ilustran las presentaciones, ¿no? Yo uso mucho Pixabay. Cuando estén en producción esto les va a servir mucho, ¿no? Nada más para no dejar aquí de lado, ¿no? Y bueno, hasta aquí alguna pregunta o una opinión, comentario. Vamos a ir con la y bueno, vamos a la presentación. Digo, las fechas creo que deben estar mal, pero
es para ver un poco los requisitos. El trabajo final, pues bueno, nos va a servir para redondear todo lo que vimos en el curso, ver que el lenguaje, el vocabulario con el que hemos terminado el curso, pues bueno, sea idóneo, contrastante precisamente, o cotejable más que nada con lo que hemos leído. Y entonces la idea es que apliquen esto en un trabajo académico, un ensayo académico, analítico y crítico, ¿no? Aquí la idea es que sea un ensayo académico sobre un objeto de estudio donde se analice un fenómeno de significación desde alguna visión, una visión vista sobre el lenguaje. Ya vimos temas de estructuralismo al principio, pragmatismo, semiótica, hermenéutica, discurso social frente a la tecnología o el discurso y la sociedad, como lo estamos viendo con la clase de hoy. El planteamiento del problema puede ser dado en cualquiera de los derroteros conocidos. Puede ser un problema de lenguaje, un problema de discurso, un problema sobre la cultura o un problema sobre alguna agenda política de poder, etc. ¿No? Vamos a ver que en la introducción de su trabajo, ustedes traten de plantear, de señalar más que nada el tema claramente delimitado. Ejemplos, por ejemplo, marchas sobre los derechos. Bueno, por ejemplo, hace 2 semanas creo que hubo una marcha a favor del INE, ¿no? Pueden señalar, ¿no? Pues el discurso que manejó la marcha desde ciertos ángulos, ¿no? Para no determinar que toda la marcha se determinó así, pero cuál fue como que el mensaje de esa marcha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El planteamiento sería, ¿no? Por ejemplo, con preguntas críticas, ¿cuál sería la agenda de poder sobre este tipo de marcha? Y su vinculación con el discurso, ¿no? O el lenguaje, ¿no? Para que lo planteemos como muy aterrizadamente dentro del eje de la materia. Obviamente, aquí si yo quiero conceptualizar cómo yo quiero abordar ese tema, pues yo debo de buscar, al menos dentro del curso, pues 3 lecturas como un marco teórico. Puedo basarme, por ejemplo, en un marco teórico desde la hermenéutica, revisan el texto de Ferraris, pero también quiero utilizar qué significa el concepto de cultura. Reviso a Austin, ¿no? Digo a Bolívar Echeverría, ¿no? De qué es la cultura, cómo dimensionar la cultura entre una sociedad determinada. Y a lo mejor me interesa también el marco, el punto de vista de Austin, López Austin sobre la ideología, ¿no? ¿Qué es la ideología? El marco donde podemos decir esta es una ideología determinada, donde hay un pensamiento determinado en esta marcha. Ya tengo mi marco teórico en la introducción, ¿no? Tengo mi tema, mi planteamiento y mi resumen de 3 lecturas, donde yo agarré mínimo hay 3 conceptos. En esa particularidad, pues a lo mejor yo me estaré llevando entre todo eso, ¿no? Mi tema delimitado, explicitarlo en un párrafo, más mi planteamiento, unos 2 párrafos, ¿no? Mis preguntas, ¿no? Los conceptos, pues sí, ahí retoman lo que han revisado en el curso, marco sus trabajos, ¿no? Unas 2 cuartillas, ¿no? Entonces tenemos como 3 cuartillas ahí de introducción, ¿no? Mi desarrollo, ¿no? La descripción del objeto, bueno, esta marcha se realizó tal domingo, bla, bla, bla. Encontramos esta información en las redes, en el periódico, o incluso llegué a andar por ahí, tomé algunas fotos, vi las pancartas de algunos compañeros, ¿no? ¿Qué decían las pancartas, por ejemplo, ¿no? Ahí estoy incluso delimitado, incluso hasta una pancarta podría ser un objeto tangible, ¿no? La descripción, pues, una cuartilla, yo creo, ¿no? Y el análisis respectivo. Y ahí es donde yo ya voy a poner o depositar, bueno, qué analizo dentro de toda esa marcha. Ya tengo mi marco teórico, ¿no? Entonces,
¿qué saco de lo que yo entendí dentro de las lecturas que yo repasé? Pues bueno, aquí encuentro, por ejemplo, el marco ideológico desde el punto de vista, ¿no? La cosmovisión apunta a este sentido. Puedo señalar que desde la parte hermenéutica hay un marco muy ambiguo, porque desde el punto de vista en donde si yo me sitúo desde una perspectiva López Obradorista, lo voy a interpretar así, pero si estoy dentro de un discurso desde un oyente diferente, lo veo como una posibilidad de la necesidad de un contrapeso político, ¿no? Etcétera, ¿no? Podría señalar desde una parte hermenéutica, es una visión crítica, ¿no? A lo mejor muy natural, ¿no? A lo mejor dentro del punto de vista de Nietzsche o Marx, ¿no? Como una hermenéutica crítica. Y que el mismo Estado, ¿no? Se está replanteando en un eje de la sociedad, etcétera, ¿no? Obviamente, pues yo sé que ahorita están iniciando la carrera, a veces el análisis no es tan detallado, ¿no? Pues obviamente a lo mejor se espera que en posgrado pues, esto salga así como de un día para otro, ¿no? Pero estamos pensando que pues un análisis de unas 2 cuartillitas, ¿no? Es un ensayo, esa es la parte como más, y ya llevamos 6 cuartillas. Llegamos a las conclusiones. Obviamente yo ahí, si mal no recuerdo, esta presentación debe estar ahí en los recursos, pero bueno, no la vis. Revisen ahí en la bibliografía o en la parte de donde se entrega el trabajo final, ¿sí? Ajá, ajá, entonces, y ahí, idealmente yo tengo esta guía de preguntas que me ha servido mucho, sobre todo con mis tesistas, en donde cuando llegamos siempre a un trabajo final, llegamos a las conclusiones y hay gente que nada más hace ya ni un párrafo, nada más pone ahí como un renglón. Dice, bueno, aquí analizamos que el poder está muy mal ejercido por tales personas, ya. Pero no se preguntan performativamente, ¿no? Dentro de su propia perspectiva, qué les resultó este trabajo, entre lo personal, lo académico, etcétera. Y ahí yo tengo una guía de preguntas donde pueden tomarlas, ¿no? La verdad es que si las pueden agotar todas, sería excelente porque cada pregunta les llenaría párrafos y párrafos y párrafos. El tema fue agotado en su mayoría, sí, ¿no? ¿Por qué? A veces lo más lógico es que sea no, pero pues tengo que explicar por qué, ¿no? Porque no me dio tiempo, porque obviamente las lecturas son cortas, delimité demasiado mis lecturas de marco teórico, bla, bla. ¿Cuáles fueron las expectativas al inicio y al final del trabajo? Bueno, yo quería hacer un análisis muy concienzudo, no me dio tiempo porque tenía que entregar otro trabajo de la materia, bueno, eso no les escriban, pero sí pueden poner, bueno, me faltó un poco de trabajo de campo en el trabajo, y pues pero yo tenía la idea de plantear algo, ¿no? De determinada manera, ¿no? La perspectiva, ¿no? Mi argumento teórico, ¿no? De dentro de los autores, ¿no? Se sostuvieron, ¿no? Que funciona ahí la dimensión cultural, lo podemos explicitar, sí, ¿no? ¿Qué elementos pudieran ser claves para ubicar al trabajo en una perspectiva de la carrera? Aquí me estoy refiriendo a, por ejemplo, este trabajo pues se abocaría a lo mejor para una dimensión de comunicación política, de periodismo, de producción, bla, ¿no? De las líneas teóricas utilizadas, ¿cuáles se acercaron más al tema? Yo creo que la parte de hermenéutica pues sí me gustó mucho, yo creo que la podía seguir agotando, y así hay varias preguntas, ¿no? Las limitantes, teorías, ¿cuáles teorías sostienen más? Modelo teórico que pudiera desprender del análisis, ¿no? ¿Cómo modelo teórico se desprende de la... Por ejemplo, pues un modelo teórico es un esquema, a veces, ¿no? Que yo puedo, lo van a ver muchas veces en teorías de la comunicación, un modelo, por ejemplo, de comunicación, en donde ustedes pueden determinar quién es el emisor, receptor, etcétera, y esto me va a permitir incluso como a patentar mi propio modelo. Ese sería como el ideal, ¿no? Pero a veces funciona. Pero yo con la mezcla de esas 3 lecturas hice un modelo teórico específico para este tipo de temas. Eso. Y recuerden,
el poder hacer este tipo de trabajos es que ustedes tengan voz y voto sobre lo que ustedes piensan, ¿no? Y de ahí viene precisamente, es como un colega que luego se dedica, bueno, pues yo te hago la tesis, ¿no? ¿No? Pero pues es que imagínate que hagas una tesis tan brillante y que tenga otro nombre y que esa persona luego patente esa idea bajo su nombre y tú ya lo perdiste, ¿no? O sea, hay gente que llega a dictarles las tesis, ¿no? A los alumnos, pero la cuestión es que imagínense que sea una idea brillante y el alumno sin saber qué tiene ahí, ¿no? Si se pone bueno, si se pone las pilas lo hace por su cuenta, ¿no? Pero digamos que es mañoso y pues bueno, pues una buena idea y se la robé al profesor. Imagínense, ¿no? Entonces, por eso es una idea muy personal esto, ¿no? Entonces, así hay varias preguntas. O sea, con esto en realidad ya llegamos a las 9 cuartillas, ¿no? 10 cuartillas creo, ¿no? Dime. En una de las preguntas dice, ¿cuáles son las limitantes del trabajo del método? Hablamos del mismo método que yo creé sobre el marco teórico que trabajé. ¿Qué limitantes veo sobre ese método? Sí, o sea, precisamente donde dice, bueno, yo especifiqué que esta parte del camino de trabajo, pues yo lo iba a determinar a partir de una visión empírica del objeto y a lo mejor, pues, como que el tema me fue llevando más a una reflexión teórica o al revés, ¿no? Hay gente que parte de lo teórico y dice que no, creo que el método tendría que ir más especificado a la parte inductiva del objeto de estudio, ¿no? O más antropológico, etnológico o etnográfico, ¿no? Para recoger más datos del objeto empírico, ¿no? A lo mejor son preguntas que a lo mejor cuando vean en metodología les van a hacer todavía más. No quiere decir que agoten todo, pero pues bueno, nada, sí es posible, ¿no? Fuentes, bueno, a mí no me importa que usen APA, o sea, yo no, más bien más bien como que nunca le he visto sentido a APA, a fuerzas APA, ¿no? Pero yo estudié con el sistema francés tradicional, donde todavía subrayábamos el título, ¿no? Con las fichotas ahí de trabajo, pero puedo usar APA, MLA, Harvard, Chicago, etcétera. El MLA pues es el que a mí más me gusta, pero pues, tampoco si le voy a los Pumas, no quiere decir que le vayan a los Pumas, ¿no? Les tengo que enseñar fútbol, ¿no? En dado caso, ¿no? Pero digo, pues los del APA son como los del América, ¿no? Todos odian al APA, ¿no? Entonces, pero hay que usarlo, ¿no? Es un referente para la selección. En fin, pies de página no suplen a las fuentes generales. Tengo mis pies, bueno, sé congruente y pues referencialos al final. O hay gente que nada más pone sus paréntesis y no pone la fuente al final. Los sitios de internet también se refieren en alguno de estos formatos. Investíguenle por ahí en bibliotecas de la UNAM, ahí todavía hay una forma en que se pueden citar. Y que la bibliografía general del curso, pues no rebase el 30%, ¿no? Porque hay de repente, yo sé que a veces quieren reciclar su trabajo de economía o de pensamiento político, etcétera, pero esta es una materia de lenguaje, entonces pues debo de evaluarlos con la parte del lenguaje, ¿no? Anexos, ahí donde ponen los gráficos, fotografías, ¿no? Si un mapa conceptual es demasiado grande, pues ponerlo en esta sección, ¿no? Hay gente que luego se hace 2 páginas, pero bueno. Formato y recomendaciones, haría el 12, 10 cuartillas mínimos, renglón y medio. Archivos docs o PDF, no deben ser mayores a 10 megas, revisen eso. Si hay fallas en la subida, compartir desde el Drive, pero no debe ser, pero debe ser un formato PDF y que el archivo sea compartido con la configuración. Que hay veces en que, como es muy pesado el archivo, bueno, comparten la liga, pero yo no tengo acceso a la liga, entonces revisen el compartir bien, ¿no? Que todo el que tenga la liga pueda leer el texto, ¿no? Eh, Obviamente los plagios, pues obviamente arruinan su trabajo, ¿no? Y pues obviamente tienen tiempo, ¿no? Digo, nosotros creo, si mal no recuerdo, terminamos el 7 de enero. Entonces, aunque hay una fecha por ahí, creo que se entrega por ahí, creo que en esa fecha,
pueden entregarlo antes, igual les ayuda más si lo entregan antes, porque yo les puedo decir, oye, pues componle esto, pero obviamente pues me voy a dedicar, voy a estar el 24 de diciembre calificando, etcétera, ¿no? La verdad es que se supone que este es mi día libre entre mi chamba, ¿no? Y, pues, yo vengo aquí a trabajar realmente, ¿no? Pero lo hago con gusto, ¿no? Entonces, si no hay dudas, digo, creo que es muy básico, ¿no? Pues ya no tendrán como que mucha duda al respecto, pero pues bueno, si no hay dudas, pues creo que entonces nos vemos en 15 días ya en diciembre, ¿no? Sería nuestra última clase de este año y ya después nos veríamos ya para cerrar en enero, ¿no? Que ya yo hubiera deseado que termináramos ya en diciembre todo, pero que técnicamente ya casi está todo. Ahora sí, me apuro con los trabajos pendientes, por favor, sean pacientes, no. También ando cerrando tema ahí con otra universidad, pero la cuestión es que, pues bueno, tienen tiempo y pues bueno, si no hay otra duda, pues nos vemos entonces en 15 días, ¿no? Por ahí la lista, y se apuntaron todos. Ok, muy bien. Nos vemos y pues bueno, damos por cerrada la sesión. Hasta luego.